Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, nuestra escuela bíblica que va a dar comienzo. Pasemos a la división de las clases. Alabado sea el Señor, la maestra de los niños, nuestra hermana Liv, va desfilando con nuestro hermano Ernesto por aquí, la hermana Senia con los juveniles. A Dios sea la gloria. Mientras tanto, los adultos y los jóvenes adultos nos quedamos aquí con nuestro hermano Ángel García, que será el maestro en esta noche. Véngase por aquí, hermano Ángel, y déjese usar por el Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Somos poquitos, pero el Señor está en medio de nosotros. Eso es alabado Dios. Está en los poquitos y en los muchos. Alabado Dios. En esta noche vamos a la lección número 20, estudio bíblico número 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Que lleva por título Dios es un juez justo. Gloria, alabado Dios. Dios es un juez justo. Eso es. Gloria a Dios. Alaba, Jesús, santo. Aquí en este tema, gloria a Dios, hay dos palabras ahí que son bien importantes. Dice juez justo, que Dios es un juez justo, o sea que obra con justicia, gloria a Dios. Alabado Dios. Y el juez es la persona, Aleluya. gloria a Dios, que tiene autoridad para juzgar, y ese es nuestro Dios. Gloria a Santo. Dios. Es una persona que se encarga de hacer que se respeten las leyes o reglas morales, gloria a Dios. Yes. Gracias, Señor. Aquí en la tierra y también en el cielo, el Señor es un Dios o un juez justo, como dice el tema. Este tema tiene una base bíblica en Nahum, en el libro de Nahum, capítulo 1, del versículo 1 al 8 y 14 y 15. Este estudio tiene tres objetivos que los vamos a leer a continuación cuando terminemos de la lectura antifonal. Vamos a leer todos conmigo la lectura antifonal. Gloria a Dios. Se encuentra en Nahum 1:1. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, igual de enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y lo agotan todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y él se tienda las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, de la que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció de todo. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra, gloria a Dios. Aleluya. Este libro de Nahum presenta una situación de crueldad y de pecado en Nínive, la capital de Asiria. Gloria a Dios.
y tiene un mensaje de juicio sobre Nínive. Ya habíamos hablado anteriormente en la otra clase, anterior, que Nínive iba a ser destruido, pero el Señor tuvo misericordia y lo guardó. Cuando Jonás le predicó, Jonás pensaba que Jehová lo destruiría, pero el Señor, con su misericordia, pues vio que ellos buscaron del Señor y se pusieron en ayuno y oración dice que hasta los animales se pusieron en ayuno y oración, gloria a Dios, y no comieron, y Dios pues perdonó al pueblo de Nínive, pero en este momento la situación es diferente y viene el juicio sobre Nínive. ¿Por qué? Porque ellos siguieron, después que Jonás les habló, ellos cambiaron, pero volvieron ¿qué? Volvieron a lo mismo. Volvieron a lo mismo, gloria a Dios. Tiene que ver porque no le enseñaron a la generación. Gloria a Dios, no le enseñaron y tampoco ellos fueron fieles a Dios. Hubiesen seguido fiel como en aquel principio cuando Jonás les predicó, quizás Dios no hubiese roto, gloria a Dios, con ellos, pero ellos desconfiaron, hicieron cosas que son desagradables al Señor. Aquí tenemos en este estudio 3 objetivos. El primero dice: saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra Él. O sea, sabemos que el juicio de Dios va a alcanzar siempre a todo aquel que se rebele. El Señor los destruyó, gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central, hermano Carlos. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Amén. ¿Y qué es esto? Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. ¿Qué es la paciencia? La misericordia. La paciencia es la misericordia, la capacidad para uno que soportar y perdonar. Y dice que Dios provoca su indignación cuando somos ¿qué? Somos impíos y seguimos en la misma situación. Gloria a Dios que Dios nos ha sacado. Y dice que la cólera es la irritación, el enfado, y se alteran muchas cosas con la indignación. Gloria a Dios. Por eso dice que quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Y la palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira y grande misericordia, pero cuando el Señor va a hacer algo, lo hace. ¿Por qué? Porque Él lo promete y lo cumple. Gloria a Dios. Amén. Si tú no sigues el camino derecho, el camino que Dios manda, viene juicio sobre el tal, gloria a Dios, ya sea una persona o sea un país, gloria a Dios, como aquí a Nínive, que le vino este juicio por haber sido ingrato y no creer, gloria a Dios, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios. El texto audio, la hermana pastora. Jehová es tardo para la ira y grande al perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Amén. Esto lo tenemos en la clase, Nahum 1:3, en el verso 3. Gloria a Dios. Jehová es tardo para la ira y grande al perdonar, pero no tendrá por inocente al culpable. Si usted hace algo en contra de Dios, sabiendo lo que el Señor dice en su palabra, pues sabe que viene una situación de juicio sobre su vida. Alabado Dios. Gloria a Dios. Este estudio tiene los datos generales acerca del tema. La enseñanza dice: la justicia de Dios es inflexible contra los malvados, pero extiende su misericordia
a aquellos que le buscan. Gloria a Dios. La justicia de Dios es inflexible contra los malvados, pero extiende misericordia a los que le buscan. Si usted se arrepiente de verdad y busca de Dios, Él es, aleluya, le perdona. Alabado Gloria Dios. al Señor. El autor de esta clase que vamos a tener hoy es el profeta Nahum, que fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Habacuc. Los personajes en este estudio está el imperio asirio y los habitantes de Nínive, que eran los de la situación de juicio. Gloria a Dios, porque no buscaron al Señor. La fecha alrededor del año 654 a.C., poco antes de la caída de la ciudad en el 612 a.C. El lugar, la población de Elcos, donde nació Nahum, la cual probablemente corresponde a la ciudad de Capernaum, que es la aldea de Nahum, y Nínive, la capital del imperio asirio. Dice que Elcos probablemente es la misma Capernaum, que era un pueblo pesquero en la región de Galilea, y el lugar donde nació Nahum era cerca, era al norte del mar de Galilea. Gloria a Dios. Y ahí fue que se desarrolló esta clase, se desarrolló la historia que cuentan aún aquí del pecado de Nínive, por lo cual fue, gloria a Dios, quebrantado esta ciudad. Dice, el bosquejo de estudio tiene 3 partes. La primera dice una descripción de la justicia de Dios, se describe la justicia de Dios, y la segunda parte una descripción de la majestad divina, de la majestad de Dios, cómo es Dios. Y la tercera una descripción de los diferentes destinos, como juicio para los pecadores y la paz para los fieles, para los que son fieles a Dios. Gloria a Dios. Dice la introducción, gloria al Señor, que aproximadamente 150 años antes de Nahum, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive, logrando su conversión. Lamentablemente, como suele suceder, no hubo continuidad a su trabajo, y con el tiempo Nínive volvió a sus antiguos vicios, idolatría y sangrienta violencia. Dice que esta gente era bien mala. Cuando cogían a alguien enemigo, le sacaban el cuero, le sacaban la piel, y la guindaban y hacían cosas sangrientas. Gloria a Dios, esta gente era bien terrible. Por eso fue que en primera intención, cuando Jonás iba a ir a ese país, tuvo miedo y se fue para otro, porque ya él sabía que esa gente era bien mala. Y entonces se fue hacia Nínive, iba para Nínive y cogió para otro sitio, para Tarsis. Pero allí dice que había una nave que lo llevó directamente, que fue un gran pez que Dios preparó, y donde él estuvo 3 días y 3 noches, y lo llevó al sitio donde él salió para que fuera a predicar, y ahí fue que él cogió el valor y se fue a predicar el evangelio a esta gente. Gloria a Dios. Dice que lamentablemente esta gente era demasiado violenta. Alrededor del año 664 antes de Cristo, Usurbanipal, rey de Asiria, cuya capital era Nínive, invadió Egipto y destruyó con violentas masacres la ciudad de Tebas. Solo eso está en Nahum 3, 8 al 10. Sus niños fueron estrellados en las calles, dice, los varones fueron vendidos como esclavos, y la población que sobrevivió a la destrucción fue llevada a cautiverio. Todo esto lo hizo Asiria, cuya capital era Nínive, la ciudad que estamos hablando esta noche.
El libro de Nahum pertenece al grupo de libros conocidos como profecía contra las gentes. Profetiza la caída y destrucción de Nínive, la soberbia capital del poderoso imperio asirio. Asiria fue uno de los países más sanguinarios y arrogantes de la historia, que la historia ha conocido. Alcanzó prominencia notable no solamente en el área militar, sino también en la escultura, el arte, la arquitectura y la política. Pero, como dice el salmista, los malos serán trasladados al Seol y toda la gente que se olvidan de Dios, como dice el Salmo 9:17. Y el proverbista dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, que fue lo que le ocurrió a ellos. Esto está en Proverbios 16:18. Asiria era una superpotencia y Nínive, como poderosa ciudad, no son las únicas que se han desplomado aparatosamente como resultado del juicio de Dios. Hay también otras ciudades como Egipto, Israel, Judá, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y España, y Portugal, etcétera, y otras más. Los historiadores nos dicen que pocas naciones del mundo se han mantenido como potencias mundiales más de 200 años, a menos que honren a Dios con sus leyes y sus prácticas. Gloria a Dios. En el año 612 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo, y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. Pasaron los años y la soberbia Babilonia, capital de los caldeos, fue tomada por los medos y los persas. Así sucesivamente se ha desarrollado la historia universal. Este estudio nos ofrece relevantes enseñanzas aplicables a la vida cristiana. Gloria a Dios. En Nahum 1, del 1 al 8, hay una gran profecía. El profeta desarrolló un tema único: el juicio de Nínive, ciudad capital del imperio asirio. Con todo, descubriremos que también tiene un mensaje actual y significativo para nosotros. En Nahum 1:1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, la justicia y la bondad de Dios. Aquí la profecía se refiere a un juicio, tal como fue expresado este término en la profecía de Isaías. Anteriormente, en la historia, el profeta Jonás había comunicado a la ciudad de Nínive un mensaje que revelaba el amor de Dios, y posteriormente, en el libro que estamos estudiando, el libro de Nahum, revela la justicia de Dios, porque el amor y la justicia van juntas. Gloria a Dios. Aunque Dios juzgue a una nación, Él aún ama, y no podemos evitar esa realidad. El factor que hace del juicio de Dios algo tan temible es el hecho de que Dios no lo lleva a cabo impulsado por la irritación. Bajo ningún aspecto lo realiza de una manera vengativa. No lo hace con un espíritu de venganza o tratando de ajustar cuentas. No juzga por un instante, porque por un instante se haya enfadado en un repentino arrebato emocional. Dios juzga porque Él es justo. Él nos ama, pero continúa siendo justo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y ya que justo en su trato con los seres humanos, tiene que enfrentarse al pecado presente en la vida de aquellos que el Señor ama. Nínive era una ciudad que Dios amaba, y esto fue lo que le dijo al profeta Jonás. Jonás quería ver la ciudad destruida, pero Dios dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios quería perdonar la ciudad y a sus habitantes, muchos de los cuales eran niños. Y efectivamente, Dios había perdonado a Nínive, pero en ese tiempo el juicio caería sobre esta ciudad. Este sería el mensaje del profeta Nahum. Jonás, casi 150 años antes,
había sido el portador del mensaje de Dios y los ciudadanos de Nínive se habían arrepentido. Sin embargo, el arrepentimiento había sido transitorio. Dios pacientemente le había dado a esa nueva generación la oportunidad de arrepentirse, como podemos leer en Nahum 1:3. Pero los días de la gracia de Dios habían llegado a su fin y el momento funesto se aproximaba. En Nahum 3:19 leemos: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oyen acerca de ti aplauden tu ruina, porque ¿sobre quién no ha pasado sin tregua tu maldad? En otras palabras, Nínive había llegado a un punto en el que no había restauración para sus pobladores. Gloria sea al Señor. Creemos que para una nación así, como para un individuo, es imposible o es posible continuar viviendo en el pecado hasta que se cruza un límite. No sabemos dónde se encuentra esa marca. No pretendemos ser capaces de decir cuándo en ese momento culminante ocurrirá, pero ese límite sí existe. Y cuando se cruce ese límite no se trata de que la gracia de Dios pueda alcanzar a una persona, sino que el problema es que esa persona no puede alcanzar a Dios por la sencilla razón de que ha llegado a un extremo en el cual se encuentra endurecida y en un estado de incredulidad de que no puede ser cambiado. Y esto puede ser cierto, por tanto, una nación como para un individuo. Gloria a Dios. Al considerar todo lo que estaba ocurriendo en el mundo en nuestra época, quizás usted tiende a sentirse desanimado por todas las cosas que están ocurriendo entre nosotros hoy día. Estamos seguros de que mucha gente que pertenece al pueblo de Dios está bien preocupada. Gloria a Dios. Creemos que esta es la razón por la cual existe un notable interés en la profecía. Pero el motivo principal de semejante interés es que el pueblo de Dios no conoce bien la palabra de Dios y debido a los inquietantes acontecimientos en nuestro tiempo está profundamente interesado en conocer el futuro. Gloria a Dios. Todavía no conocemos el presente y ya queremos conocer el futuro. El Señor mismo dijo: los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Como podemos leer en Lucas 21:26, con toda seguridad podemos afirmar que estamos llegando a ese estado de ansiedad. Mucho de lo que ocurre en la actualidad nos preocupa, pero, amigo oyente, tenemos que entender que Dios todavía está controlando los asuntos de este mundo. Él está aún al frente de esta situación, gloria al Señor, y esta no se le ha ido de las manos. Él no pasa por momentos de ansiedad por lo que está ocurriendo, porque Él está llevando a cabo su plan y su propósito. Gloria a Dios. Y se está ocupando del pecado del hombre. Así que en este tiempo, este pensamiento debería ser un elemento de consuelo para el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. El imperio de Asiria había servido al propósito de Dios por mucho tiempo, pero en los días próximos a esta profecía iba a ser destruido. La destrucción de Nínive, de acuerdo con los detalles incluidos en la profecía escrita, fue un evento impresionante. Por lo tanto, este libro fue un mensaje de consuelo dirigido a un pueblo que vivía con temor bajo el dominio de una nación poderosa e impía. Y Dios destruyó esas naciones malvadas. Gloria al Señor. Todo lo que podemos hacer para aprender algo sobre la acción de Dios en la historia es consultar libros de historia. Y entonces comprobaremos que todos los poderes mundiales fueron abatidos y su trágico destino se cumplió
en una época en que los ciudadanos se implicaron en los vicios hasta el punto que su sociedad se desintegró. Gloria a Dios. Cuando una nación llega a esos extremos, comienza a deslizarse rápidamente hacia el abismo de los perdidos. Podríamos decir lo mismo quizás al avanzar, al evaluar la decadencia de algunas naciones en los últimos siglos de nuestra historia. La decadencia parece a primera vista un proceso lento, pero se trata de un proceso real y efectivo, y generalmente los pueblos son conscientes de ello, especialmente cuando tienen una memoria histórica. Y en un mundo como el nuestro, especialmente en los últimos tiempos, el proceso de declive parece irreversible y se acelera con frecuencia, con sucesos mundiales inesperados que escapan a toda previsión. Gloria a Dios. ¿Quién esperaba que en este tiempo tuviéramos que andar con máscara? Nadie. Gloria a Dios. Sin embargo, hasta ahora tenemos que estar así, porque si no, nos enfermamos también, igual que los demás. Así que tenemos que tratar de cuidarnos, gloria a Dios, porque el Señor nos tiene aquí para predicar su evangelio. Y basta, ya dice, basta un conocimiento trágico y violento que ocasione centenares de víctimas o una crisis económica global para que los ciudadanos tomen conciencia de la vulnerabilidad e inseguridad que rodea nuestro presente y nuestro futuro. Gloria a Dios. El primer versículo de este libro dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Estos son todos los datos que tenemos sobre el escritor de este libro, y hemos tratado estos detalles con cierta amplitud en nuestra introducción. Aparentemente Nahum nació en el reino del norte de Israel, pero cuando era joven se trasladó a la parte sur del reino de Judá, o sea, al reino del sur. Él sentía una gran preocupación por el reino del norte y aparentemente seguía con vida cuando ese pueblo fue llevado cautivo por los asirios. Su mensaje se centró en el juicio que vendría sobre la ciudad de Nínive. Gloria a Dios. En los primeros 8 versículos de este capítulo, este primer capítulo, tenemos la justicia y la bondad de Dios. Luego, desde el versículo 9 hasta el fin del capítulo, encontramos la historia y la bondad de Dios demostrada en la decisión de destruir a Nínive y de presentar el Evangelio. Luego, en los capítulos 2 y 3 tenemos la justicia y la bondad de Dios demostrado en la ejecución de su decisión por destruir a Nínive. Así que tenemos la aniquilación de Asiria en el capítulo 2 y la acción vengadora de Dios justificada en el capítulo 3. Gloria a Dios. Nahum 1:2 dice: el Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, celo significa interés extremado y activo que alguien siente por una persona. Incluye la inquietud de que la persona amada haya mudado o mude su cariño, poniéndolo en otro o en otra. Dios es un Dios celoso que demanda que su pueblo le adore. Gloria a Dios, solamente a Él. Y cuando cualquier pueblo, no importa cuál sea ese pueblo, se inclina a la idolatría o al pecado, es decir, a todo lo que es contrario a Dios, y se implica activamente en Él, Dios se siente celoso. Ahora, hay personas que consideran que hay alguna diferencia entre los celos de Dios y los celos de los seres humanos. Bueno, no creemos que haya mucha diferencia en ese sentimiento. Veamos lo que dice el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de ti, delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria sea al Señor. Dios le ama, no importa quién sea usted. Usted no puede evitar que Él le ame. Sin embargo, usted puede llegar al extremo en que no experimente el amor de Dios. Figurativamente hablando, cuando usted se cubre con una especie de paraguas o sombrilla de pecado, el sol del amor de Dios no va a brillar sobre usted, pero continuará estando allí, en el mismo lugar. De la misma forma, usted también puede cubrirse con la sombrilla de la indiferencia, de darle a Él la espalda y de no hacer su voluntad. Hay muchas sombrillas bajo las cuales ustedes se pueden cubrir para evitar que el amor de Dios brille sobre usted. Pero no puede evitar ni puede impedir que Él le continúe amando. Gloria a Dios. Y ya que Dios le ama, Él siente celos por usted. Y esto quiere decir que Él le quiere a usted. Dios en realidad no quiere lo que usted tiene. Él le quiere a usted mismo como persona, y Él siente celos cuando usted se entrega a sí mismo, a su tiempo, a sus posesiones, a otras cosas. Y cuando usted se entrega al pecado, ¿qué pasa? Dios siente celos. Gloria al Señor. Es lo mismo que sucede con una pareja o con un matrimonio. Ninguno de los cónyuges debiera jactarse de que uno no sienta celos del otro. Habría que examinar el porqué, el verdadero motivo por el cual una parte no siente celos de la otra parte. Estamos en una época en la cual la gente se jacta, al menos exteriormente, de tener una mentalidad abierta y amplia en cuestiones relacionadas con el amor y el sexo. Pero la cuestión de tener o no sentir celos en una pareja es un asunto muy delicado y personal, aunque se trate de maquillar, gloria a Dios, ante la opinión de los demás. En este aspecto íntimo consideramos normal que cada uno de los cónyuges ame uno al otro y lo desee por encima de todo y espere del otro los mismos sentimientos. Y por supuesto no querrá compartir su otra parte con nadie, deseará tenerla en exclusiva. Si ese no es el caso, es decir, que si una parte declara no sentir celos de la otra, en ningún caso o situación, entonces tendríamos serias dudas sobre el buen estado de esa relación. Aunque damos por sentado que a veces hay celos injustificados que deben ser corregidos con la ayuda profesional que sea necesaria. Gloria al Señor. Vemos que Dios estaba claramente presentándose como un Dios celoso. Fue como si le estuvieran diciendo a su pueblo: yo no quiero compartirte con el pecado del mundo ni con la multitud que sigue a Satanás y a la idolatría. Yo no quiero compartirte con nadie. Quiero que me pertenezca solamente a mí, dice el Señor. Y no hay nada malo con que Dios diga que es celoso. Así fue como lo expresó Nahum aquí en el versículo 2. El Señor es Dios celoso. Y nos agrada que sea así, porque las relaciones humanas, los celos justificados, son una evidencia del amor verdadero, que, como acabamos de decir, tiene elementos de anhelar la exclusividad en la posesión de la persona amada. Parece imposible desligar estas consideraciones del creciente número de divorcios que se están realizando en la actualidad. Gloria a Dios. El versículo 2 continúa diciendo: el Señor es vengador y está lleno de indignación. Aquí recordamos el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 19, donde escribió: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos ha dicho que no nos complazcamos en la venganza, porque en primer lugar nunca la llevaremos a cabo de la manera correcta. Él quiere que dejemos ese problema
en sus manos. Él se ocupará del asunto sin el ardor de la ira, lo tratará con justicia, hará lo correcto. Además, Dios conoce el problema y sus consecuencias colaterales. Lo sabe todo al respecto. Gloria sea al Señor. El Señor se vengará, nos guste o no. Todo lo que Él hace es correcto. Cuando logremos asimilar esa idea en nuestra mente, entonces podremos darnos cuenta fácilmente de que nosotros somos solo pequeñas criaturas y que no sabemos mucho en realidad. Incluso la persona más inteligente no puede abarcar con su mente muchos aspectos de la persona y la acción de Dios en la historia y en el mundo. Gloria a Dios. Y si no entendemos lo que Dios hace, se debe a nuestra falta de capacidad que fue seriamente dañada por la entrada del pecado en la raza humana. Gloria a Dios. Porque Dios originalmente no nos creó con defectos ni con incapacidades físicas ni mentales. Por ello, si no reconocemos estas realidades, estamos equivocados. Todo lo que Dios hace es bueno y justo mientras estemos en esta condición y viviendo en este mundo. Gloria a Dios. Nos enfrentaremos con situaciones difíciles que Dios no podrá explicarnos a causa de nuestro estado, pues no las podríamos asimilar. Y Él seguirá adelante con sus planes y sus acciones, porque Él aún está controlando este universo. Gloria a Dios. Importantes líderes y políticos y dictadores, hambrientos y sedientos de poder, han intentado controlar el mundo, pero no duraron mucho y solo conservan un lugar temporal cada vez más difuso en la memoria colectiva de los pueblos. Pero Dios continúa ocupando su lugar en el trono, gloria a Dios, y todavía se encuentra en el control supremo de los asuntos de este mundo. Destacamos ahora que en este versículo 2 continúa diciendo que Dios está lleno de indignación. A Dios no le agrada el pecado del hombre. Dios detesta el pecado y muestra su indignación contra él. Y aquí en el versículo 2 del libro de Nahum leemos, gloria a Dios, que Dios se venga. Gloria a Dios, se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Dios es glorificado cuando juzga a una nación, como vemos en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Cuando cayó Asiria, Dios fue glorificado. Este pueblo era brutal, malvado, cruel y justamente odiado por los demás pueblos sometidos a sus dominios. Y Dios los redujo a escombros y de ellos solo quedaron ruinas, cenizas y polvo. Dios es glorificado cuando se realiza actos de justicia como aquellos que ponen de manifiesto cómo actúa Él frente al pecado y la maldad humanas, que han concebido seres despiadados, que aplastan, torturan y oprimen a sus semejantes, que también fueron creados a la imagen de Dios. Es mejor que si tenemos ciertas reservas mentales contra la acción de Dios, le pongamos frente a Él, o nos pongamos frente a Él en oración, y Él irá creando en nosotros comprensión de la realidad tal como Él la ve. Ahora en el versículo 3, Nahum destacó un gran principio por el cual Dios juzgó a Asiria y a Nínive, su capital en particular, pero también incluyó la forma en que Dios juzga al mundo y lo hará en el futuro. Nahum 1:3 dice: el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dice aquí que Dios es lento para la ira. Esto lo dejó el profeta bien aclarado. Dios había enviado al profeta Jonás a Nínive para comunicar a sus habitantes que serían destruidos a causa de su tremendo pecado y maldad. Y ellos eran conocidos probablemente como uno de los pueblos más brutales del mundo antiguo, y Dios le anunció que el juicio vendría sobre ellos. Pero en aquel tiempo todos los habitantes de la ciudad se volvieron a Dios. Obviamente el mensaje de Jonás había penetrado en la totalidad del imperio y se produjeron grandes cambios como parte de una gran renovación espiritual. Sin embargo, esa condición de pueblo no debió durar mucho.
Esta ha sido una característica de los grandes movimientos de renovación en otras partes del mundo que no han continuado como un estado permanente. La renovación de Wesley en Inglaterra tuvo un gran impacto en todo el país y en Estados Unidos, así como efectos colaterales en otros países, pero fue de corta duración, aunque por supuesto han quedado algunos resultados visibles, incluso en la actualidad. Lo mismo fue cierto de la gran renovación producida por el predicador y maestro Moody en Estados Unidos, que afectó a muchas ciudades de ese país. En nuestro relato bíblico, Nahum dijo que Dios era lento para manifestar su ira, pero la gran ciudad Nínive recayó en sus antiguas prácticas. Unos 100 años después de Jonás, el profeta Nahum envió un mensaje anunciando que el tiempo de la tolerancia de Dios había llegado a su fin y la paciencia de Dios no se alargaría más por mucho tiempo. El juicio estaba por llegar. En este versículo 3 continúa afirmando que el Señor no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios puede ser contemplada en su juicio, porque Él es lento para la ira. Le llevó unos 100 años venir para ejecutar su castigo contra esta ciudad. Y Él fue justo al hacerlo así. Dios no aceptaría la impunidad en el problema del pecado. No librará de castigo al malvado a menos que éste se vuelva a Él. A menos que los malvados acepten al Señor Jesucristo como su Salvador, porque Él pagó el castigo por los pecados. Tendrán que ser juzgados por sus pecados. Gloria a Dios. Es que el perdón de Dios es diferente a nuestro perdón. Cuando alguien ha obrado mal con nosotros, le decimos, te perdono, y ya queda todo el problema resuelto, supuestamente. No se ha pagado ningún castigo. Nuestro perdón puede deberse a veces a una insignificancia o a un asunto mucho más importante, pero cuando Dios perdona, la penalidad o el castigo ya han sido pagados. Dios es el juez de esta tierra, no solo es el creador, no solo controla el universo, sino que es el gobernante moral del mismo. No es un juez corrompido, Él es insobornable. No importa quién sea usted, si pertenece a esta o aquella familia, o si algún familiar suyo es un personaje influyente, ninguno de esos factores puede librarle a usted del castigo. Nadie puede tratar con Dios de esa manera. Y Dios tiene que juzgar al malvado, y en la Biblia se nos dice que el corazón humano es sumamente engañoso y no tiene remedio, según vemos en Jeremías 17:9. Usted y yo no conocemos realmente la profundidad de la maldad de nuestro corazón. No sabemos lo que realmente seríamos capaces de hacer. Ahora, Dios no puede absorber al malvado y por lo tanto, si vamos a ser absueltos, alguien tiene que pagar la penalidad, el castigo. Es por tal motivo que Él nos ha proporcionado un redentor. Pero cuando un individuo o una nación le da la espalda a la redención de Dios, que Dios nos ha provisto en Cristo, entonces ese juicio vendrá inevitablemente. No queda otra alternativa. Y finaliza el versículo 3 diciendo, el Señor marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios actúa en la naturaleza, y las tormentas que vienen están bajo su control y sirven a su propósito. Nuestro Dios es el creador, el redentor y también el juez. Gloria a Dios. Así que deje hoy todo en sus manos y encuentre su verdadero reposo espiritual en Dios, porque Él es bueno, es compasivo y es nuestro Salvador. Gloria a Dios. En Nahum 1:4 dice, Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Al leer esta referencia al poder de Dios
increpando al mar y haciendo que los ríos se evaporen. Recordamos cuando Dios manifestó su poder al secar el mar Rojo y posteriormente al interrumpir el curso del río Jordán. Estos lugares mencionados aquí eran lugares muy fértiles de esa zona, el valle de Basán, el Carmelo y el Líbano. El Carmelo es en realidad el llamado valle de Esdraelón, y en aquella zona la ciudad principal era Megiddo. Toda esa región era uno de los lugares más fértiles de la tierra. Uno tiene que dirigirse un poco más hacia el norte, a lo largo de la costa del Líbano, hasta pasar por Beirut y llegar a las ruinas de la ciudad de Tiro, y entonces contemplará una región muy hermosa. Durante la primavera pueden verse los árboles frutales cargados de frutos, y en la distancia se puede apreciar una parte del Líbano cubierta de nieve. También pueden verse árboles frutales de diferentes clases y varias clases de frutos que crecen muy bien en esa zona, muy apropiada para la agricultura. Nahum predijo que iba a venir una sequía, y estamos seguros que muchos recordarán las terribles sequías que hubo en el pasado en muchos países, y quizás podríamos considerarla como un juicio de parte de Dios. Lamentablemente la gente no presta atención a esos fenómenos, gloria a Dios, que convulsionan a toda la naturaleza y a la mayoría. Estas catástrofes no le producen una reflexión espiritual, incluso en nuestro tiempo en el que hemos sufrido y presenciado verdaderas catástrofes y han producido miles de víctimas y casi incalculables daños materiales. Con el tiempo, la mente humana en general se ha ido insensibilizando hasta el punto de considerar estos fenómenos como simples accidentes, aunque muchos son conscientes de factores como los excesos humanos y en efecto en la ecología y el medio ambiente. Por eso muchos dicen, esa tormenta vino pues porque tenía que venir, porque eso es un fenómeno atmosférico, pero no saben que eso es el que lo dirige es Dios. Todos esos fenómenos los dirige Dios. En Nahum 1:5 dice el texto, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, gloria a Dios. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dios es el creador y el protector de este universo, y el que lo mantiene unido, bien integrado en todas sus partes. La frase los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten se refiere por supuesto a los terremotos y a las erupciones volcánicas. Y usted puede pensar que él es responsable por cualquier cosa que tiene lugar en este mundo, por las inundaciones que se producen y por los terremotos que ocurren, pero no podemos decir que él es responsable por las personas que mueren en tales ocasiones, porque Dios le ha dado al hombre la inteligencia suficiente como para evitar las imprudencias, las faltas de previsión, los daños producidos en las zonas ricas en vegetación, así como la emisión de gases y demás productos tóxicos que dañan la capa de ozono, produciendo graves trastornos climáticos y fenómenos catastróficos. Gloria a Dios. Dios controla la naturaleza que él ha creado, pero permite que el ser humano sufra las consecuencias de su egoísmo, que le llega a alterar contra esa misma naturaleza, impulsado por ese afán incontrolable por enriquecerse. Por todo ello resulta improcedente que se culpe a Dios, gloria a Dios, de todo aquello que a la hora de la verdad ha sido provocado por el hombre. En Nahum 1:6 dice, ¿quién puede resistir su ira y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Así es que a fuerza de golpes el hombre sabe que no puede enfrentarse a la fuerza de la naturaleza, cuando éstas reaccionan con una intensidad devastadora. Víctor Hugo escribió 3 grandes novelas. Una de ellas fue Los Miserables, para demostrar que la sociedad es enemiga del hombre. Esa novela también la leemos en la escuela superior. También escribió El Jorobado de Notre Dame, que es otra
para demostrar que la religión es enemiga del hombre. Y también escribió Los Trabajadores del Mar para demostrar que la naturaleza es enemiga del hombre. Bueno, todo ello depende de cómo el hombre se ha aproximado a esos factores. La religión, la sociedad pueden convertirse en enemigas del hombre, y la civilización no es necesariamente amiga de la gracia de Dios. ¿Y qué diremos de la naturaleza? La naturaleza también puede convertirse en enemiga del hombre, aunque también puede convertirse en amiga. Pero el asunto es que si uno va a luchar contra la naturaleza, está luchando en una batalla en la que seguramente resultará el perdedor. Esto es lo que Víctor Hugo trató de decirnos en sus obras. Gloria a Dios. Y aquí leemos: ¿quién puede resistir su ira y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Esa pregunta fue dirigida al pueblo de Nínive. Gloria a Dios. Esto nos hace recordar el escrito por un autor llamado C.S. Lewis, el catedrático de Oxford, que en su libro Cartas a un Diablo Novato, él cuenta acerca de un viaje en autobús que partía desde el infierno y se dirigía al cielo. Se trataba de una especie de excursión turística. Cuando el autobús se llenó, partió, y cuando llegaron al cielo, el chofer del autobús parqueó su vehículo o estacionó su vehículo y les dijo a todos los pasajeros del autobús que a las 4 de la tarde iba a regresar al lugar de donde había venido, es decir, al infierno. Así fue que a las 4 de la tarde el autobús estaba repleto porque todos los pasajeros habían regresado. Antes de iniciar el viaje, el chofer del autobús les dijo que si querían quedarse, podían hacerlo. ¿Y por qué no se quedaron? Lewis dice: ellos descubrieron que no había ningún lugar para ellos en el cielo. Y en ese sentido, uno de los grandes cristianos del pasado dijo: preferiría ir al infierno sin pecado que ir al cielo con pecado. Gloria a Dios. En el versículo 6 dijo Nahum: ¿quién puede resistir su ira? Si usted no tiene un Salvador, ¿cómo va a poder estar como un pecador ante la presencia de un Dios tan santo como el nuestro? Gloria a Dios. ¿Piensa usted que podría tener esa oportunidad? Lamentablemente no. No tiene usted la más mínima posibilidad. Usted no puede presentarse allí sin un Salvador. Para poder estar en su presencia, tiene que haber experimentado el haber sido aceptado y unido con Cristo por la gracia de Dios, gracias a la obra de su amado Hijo en la cruz. Este fue un gran principio que Nahum dejó registrado en este pasaje. Dios tiene que juzgar el pecado. Habría algo radicalmente fuera de lugar y contrario a la misma naturaleza de Dios si algún día Él nos castigara el pecado. Nahum 1:7 dice: Él es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno. Tengamos eso en mente. Recuerde que el salmista dijo en el Salmo 107, verso 1 y 2: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor. Si no lo proclaman los redimidos, nadie lo va a decir. Así es que yo lo diré alto y claro: Dios es bueno, Dios es bueno. Es maravilloso saber y experimentar la bondad, la misericordia y la incondicional amor de Dios. Yo no sé quién es usted o dónde está o cómo se encuentra, pero donde quiera que usted se halle, sepa que Dios le ama y que Dios quiere salvarle. Si usted todavía no es salvo, es porque usted no quiere acercarse a Él. Gloria a Dios, porque Él puede y quiere salvarle, y Él le salvará. Dios es bueno. Esa es la verdad fundamental de las Escrituras. También es la verdad fundamental para la vida. El Señor es bueno. Gloria a Dios. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Usted está pensando por momentos de angustia. Si usted necesita llenar un buen refugio, el Señor es ese refugio.
dice aquí, y conoce a los que en Él confían. Es bueno saber que nosotros no nos vamos a perder entre las multitudes, escuchando las estadísticas sobre el aumento poblacional global. Gloria a Dios. Es decir, imaginarse que somos tantos miles de millones de personas en este planeta, solo con observar la aglomeración de coches en las carreteras a la hora en punto, al regresar la gente a sus hogares después de la jornada laboral, nos damos cuenta de que somos millones de personas en el mundo. Nahum 1.8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá sus adversarios y tinieblas perseguirán sus enemigos. Nahum advirtió que Dios sorprendería y destruía a los asirios. Una inundación tempestuosa describe un río que desborda sus orillas a causa de una destrucción por donde pasa la corriente. Se cree que esa descripción se refirió al ejército invasor de los babilonios que tomó a la ciudad de Nínive. Un historiador griego del V siglo registró que el ejército babilónico pudo invadir a Nínive cuando el río Tigris repentinamente se desbordó con tal fuerza que socavó las puertas de contención de la ciudad y desmoronó los fundamentos del palacio. El versículo que acabamos de leer también dice, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esta mención me hace preguntarme acerca del lugar del castigo permanente. La Escritura dice más acerca de la oscuridad, que será el destino de los perdidos, que sobre el fuego. Gloria a Dios. Jesucristo también utilizó esta expresión que encontramos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 8, cuando dijo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 8:12 y Mateo 22:13. El fuego literalmente no solo puede tener efectos físicos, pero nunca sobre la parte espiritual. A los fuegos de una conciencia que súbitamente se ha despertado al terrible significado de haber rechazado a Cristo. Tantas cosas que podrían haberse hecho y no se hicieron. Piense usted, estimado oyente, en las oscuras tinieblas de una eternidad perdida. Para nosotros, las tinieblas son una mejor y más terrorífica descripción del infierno que el fuego mismo. Gloria a Dios. Dios está diciendo aquí que a través de Nahum, este pueblo no lo abandonó, que no lo abandonara, que no se alejara de la ley de Moisés, porque él tenía la intención de destruir al enemigo, de enviarle un Mesías que le traería noticias que le producirían alegría. Gloria a Dios. Y terminamos con esta última parte, gloria a Dios, de los últimos dos versículos, 14 y 15, que espiritualmente hablando, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:15, queremos que nuestros pies sean hermosos ante Dios, a fin de que estén calzados con la disposición y presteza de proclamar el Evangelio de la paz. Esta es la forma más extraordinaria en la que el Espíritu Santo utiliza las Sagradas Escrituras. Usted en realidad, cuando lee el libro del profeta Nahum, tiene acceso a un buen curso de hermenéutica, es decir, un buen estudio de los métodos de interpretación de la Biblia. Nahum nos enseña cómo interpretar la palabra de Dios. Él ya nos ha mostrado que hemos interpretado literalmente, ya sea que le entendamos o no, siempre hay una explicación y un problema que no reside en la palabra de Dios misma, sino en nosotros cuando no la comprendemos. Después también hemos visto que Dios hizo una interpretación directa de este pasaje de la Biblia para una nación en un periodo concreto y para la nación en otro tiempo, y que en la actualidad este mensaje tiene una aplicación universal. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Santo. Aleluya. Alabado Dios. Santo. Amén. Dios le bendiga, amados. Como decía nuestro hermano Ángel, alabado Dios, la clase de estudio número 20 ha dado conclusión, alabado Dios. Así que le invitamos para la próxima semana, con la ayuda del Señor. Este servidor le estará poniendo la clase la próxima semana, el estudio bíblico número 21, fe en medio de la adversidad.
Que Dios le continúe bendiciendo. Ahora lo puede apagar.